Bienvenidas y bienvenidos. Espero ya estén preparados para iniciar nuestro viaje semanal por los relatos de los pueblos que los grandes medios ignoran y que no caben en nuestro noticiero. La travesía de hoy nos llevará por los caminos de Ecuador, Argentina y Colombia. Así que ajusten los cinturones porque desde ya nos subimos al tren de No Son Tweets, Son Historias. En Ecuador, los jóvenes de las comunidades afrodescendientes luchan por un futuro mejor. El camino del deporte llevará a unos pocos a la fama y a muchos a alejarse de los vicios. Siempre se manifiesta que el pueblo afroecuatoriano, y llamémosle el pueblo afro en sí, fue esclavizado. Most of the communities got formed out of the hacienda, you know. So it was like back in 1557, right? And here, Chichota Valley in 1572, actually, is when the Jesuitas started the hacienda thing in here. So with the hacienda and with the enslaved people, is how the communities started. And Juncal is created by immigrants from Caldera, from La Concepción, from La Loma, from Cuajara, from Pambacienda. They came here escaping from the other haciendas, or maybe they were taken out of other haciendas, so they got here and formed this community. El Juncal se caracteriza porque la gente, digamos, económicamente, a pesar de ser gente trabajadora, económicamente es pobre. Es un área donde la desigualdad social es muy perceptible y el deporte se ha visto como un mecanismo para cortar las brechas de desigualdad social. Siempre hay el hito de que los mejores futbolistas salen del Valle del Chota, específicamente del caserío de Juncal. It came on the 80s, you know, 80s, 90s stronger. So people started going to play soccer. Some of them became famous. So now every person here, every child wants to be a soccer player. El fútbol es trascendental porque es uno de los mecanismos que los jóvenes principalmente han escogido para en algo tratar de acortar las brechas de desigualdad social. Empecé desde muy pequeñito a jugar así entre amiguitos y jugábamos con unos arcos de piedra y así. Y el que terminaba de jugar hacía otro equipo. Luego delantero, mediocampista y volante por derecha. Me apoya mi mamá, mi papá, mis amigos, mis primos, también mis abuelitos, harta familia que tengo que me apoya. Y es un deporte para ayudar a mi familia, incluso a mi mamá, a mi papá
a mis abuelitos, también a las personas mayores que necesitan de uno y también ayudarles a los ancianos y así. Me gusta cuando jugamos harto fútbol, hago un gol y así. Siento alegría, felicidad, siento más en el corazón como que he jugado más harto fútbol y así. Bueno, yo desde el punto de vista de lo personal creo que es una perspectiva muy importante, algo que aquí nos caracteriza y bueno, para mis hijos pues es algo que a ellos les gusta, algo que ya viene como que se puede decir en la sangre. Entonces yo me siento contento y que a mis hijos les guste. Prácticamente mi ideología, mi idea es apoyarles en todo lo que necesiten. En menos de lo que das un retweet, vuelven o son tweets, son historias. Están en las redes sociales, tienen millones de seguidores y los millennials han hecho de este hobby todo un negocio. El día arranca con el celular o con Facebook. Así podría resumirse este fenómeno que algunos llaman la nueva generación conectada. Redes sociales, dispositivos móviles, las nuevas tecnologías y formas de comunicación abrieron un paradigma donde la consigna parece ser retratarse a toda hora y en todo lugar. Pero, ¿qué son los youtubers? ¿Humoristas? ¿Actores frustrados? ¿Genios creativos? ¿Las nuevas estrellas adolescentes? ¿Cómo se definen ellos? Un youtuber es una persona que hace contenido audiovisual exclusivamente para YouTube. Hay youtubers que hacen vlogs, hay youtubers que hacen tutoriales, hay youtubers que hacen específicamente comedia. Después hay youtubers que hasta suben de cocina, youtubers que hacen cosas de cuentos de terror. Dentro de lo que es YouTube hay varias secciones y cada uno hace lo que se especializa, digamos. Yo empecé alrededor de 3 años en mi casa, poniendo un croma verde colgado en el living y a filmarme. Y básicamente, bueno, si tengo una idea fresca, durante el día me pongo a escribir el guión, me pongo también a filmarla y lo edito. Puede ser a la tarde, a la noche, pero me pongo siempre con la computadora ahí a trabajar. Decidí ser un youtuber porque no encontraba en la televisión contenido que me llenara, que me gustara ver. Completa la palabra y ganate $1.000.000 y una crema de enjuague. Según una encuesta realizada por Microsoft recientemente en Argentina, el 95% de los chicos de entre 11 y 17 años tiene un perfil en Facebook y el 70% entra periódicamente en YouTube. Según este mismo relevamiento, mientras la mayoría reconoce que sube contenidos propios a Facebook, en YouTube se limitan solo a consumir. Sin embargo, la oferta no para de crecer y cada vez son más los canales que pueden encontrarse. ¿Cómo se explica este fenómeno? Hay cierto discurso del sentido común que plantea que en YouTube habría cierta redundancia de contenidos. Hay algo de verdad en ese discurso del sentido común, como siempre sucede, pero también se olvidan de que YouTube es una plataforma para compartir videos en la que los productores, digamos, los que suben contenidos son un espectro enorme, desde los medios oficiales que suben contenidos a YouTube a los fans que retoman contenidos y los reformulan haciendo un mashup, hasta los que, bueno, este fenómeno que empieza a hacerse visible en la actualidad, que es lo de los youtubers, que retoman viejas tradiciones de discursos dirigidos hacia la mujer, como, por ejemplo, dar consejos de cómo decorar el dormitorio, cómo maquillarse, que en realidad no dejan de ser los contenidos que podía tener una revista femenina desde el 1920, ¿no? Es muy fácil hacerlo en YouTube y no se necesita tanto esfuerzo. Bueno, hay un cierto esfuerzo de edición para que tenga efectividad, pero bueno, si antes
para llegar a que alguien lo viera tenía que acceder a un productor, necesitaba una serie de intermediarios. Hoy en día se sube el video y se espera a que se viralice. O sea, si se viralizó, tal vez esa persona llegue a, con el tiempo, vivir de eso, ¿no? Lo que es para muy pocos. Como testimonio de este fenómeno, recientemente se realizó en Buenos Aires un festival internacional de youtubers, el primero que se organiza en Latinoamérica. En él participaron algunos de los youtubers más importantes, como los españoles Rubius y Mangel. En total se estima que concurrieron unos 30.000 jóvenes, en su mayoría que no llegan a los 20 años. Yo creo que nadie que se metió a YouTube hace 4 o 3 años pensaba que eso era posible, porque no existía. Ahora estamos en un evento de más de 30.000 personas, que es increíble. Muchísima emoción, la primera vez que veo un público tan grande gritando por mí en sí, verles las caras, verles que están todos así gritándote, ver carteles, fue increíble. Me parece algo diferente a lo que se venía haciendo. Hubo eventos en los que hubo youtubers, pero no a tal magnitud. Y me parece muy bueno que la gente se pueda acercar a ver a esa gente que la ve a través de la pantalla únicamente y verla en persona, en un escenario, así como lo acerca, digamos, al público, a la gente. Y qué sé yo, me parece divertido, original y está copado. Los youtubers nos solemos juntar en, lo que se denominan juntadas de youtubers, que se suelen hacer en plazas, parques, lugares abiertos. Y hoy en día está cambiando eso, se están haciendo también eventos más grandes con los youtubers más convocantes del país, los que tienen más suscriptores o los que viven de esto. Se cobra una entrada, se hace en un lugar, en un club, en un predio grande. Y bueno, los youtubers suelen hacer su show, tener su momento donde hacen su acting o estrenan algún video y bueno, lo comparten con la gente. Algunos se sorprenden de esta sensación de cercanía que generan los youtubers y por qué, digamos, estos niños que iban a ver, en muchos casos eran niños, a Rubius o a los otros que vinieron al Media Fest, los vivían como alguien al que ya conocían, a pesar de que era la primera vez que lo veían en persona. Bueno, tiene una explicación y es que el consumo de parte de estos niños de videos subidos por estos youtubers es constante, digamos. Es parte de la sociabilidad, lo toman como algo natural. Entonces, por eso tal vez esta sensación de cercanía con el Rubius, aunque nunca hayan dialogado con él. Porque, bueno, también lo tienen ahí en la web accesible, a la vez como pueden tratar con sus amigos, digamos. Entonces, es lógico que se cree esta cotidianidad. Que, por otro lado, era una cotidianidad que también había con la televisión en cierto sentido. Es decir, no es lo mismo el fanatismo por las estrellas de cine, que en la década del 30, del 40, del 50 se veía 1 o 2 veces al año en una película y el resto del tiempo solo se podía ver en las revistas. Pasar de eso a ver todos los días a una persona, digamos, un conductor de televisión en el living de la casa, ya hay un pasaje hacia una mayor cotidianidad y a una menor ritualidad. Y hoy ya, en el caso de los youtubers, bueno, la cotidianidad es absoluta. Hoy se los define de muchas formas y tampoco hay mucha certeza sobre cuál es su futuro. Pero lo cierto es que el fenómeno de los youtubers nos enfrenta con una generación que nació con las nuevas tecnologías y parece no tener dudas de todo lo que puede hacer con ellas. Informó Carolina Queve para Telesur. A la vuelta, un último relato en la travesía de hoy. Ya volvemos con más de No Son Tweets, son historias. Porque en tiempos de paz es importante recordar, la historia no solamente es para los académicos y los libros, se escribe también en los jardines. Cuando la muerte, el dolor por la injusticia y la impotencia se han cebado con un asentamiento humano, lo único que queda es aprender a sobrellevarlo o enfrentarlo y transformarlo. Los habitantes del oriente antioqueño, del municipio de San Carlos, han decidido que el horror no puede ni podrá volver a ser nicho entre sus gentes. Para ello, y como un pacto con la historia,
decidieron construir un monumento al que llamaron el Jardín de la Memoria. Bueno, San Carlos está al oriente de Antioquia, en un rinconcito de Colombia que por muchos años estuvo olvidado, pero que cuando salieron las hidroeléctricas se volvió un pueblo muy famoso, tan famoso que antes dormíamos con las puertas abiertas, luego hubo que cerrar las puertas y que llegó la situación pues como más difícil de la guerra. Mi hermano, sin saber de él nada, estuvo 10 años. Desde el momento de la desaparición hasta que nos dijeron pues que estaba en una fosa, que pasaron 10 años. Y me alimentaba el sueño todos los días de encontrarme con uno de los grupos armados y preguntarle por él. Pasaba de todo, era un pueblo desolado, ¿cierto? Que pasó de tener muchos habitantes a tener muy pocos. Las noches eran muy tenebrosas, dejamos de frecuentar mucho los charcos que son retirados, es tanto que ni los cerquitan, porque el miedo, cada rato pasaban, estaban patrullando y eso, entonces no era como muy bueno salir, ¿cierto? Y la mayoría de veredas vetadas, si usted se movía para una zona ya era paramilitar, si se movía para la zona de arriba ya era guerrillero. En la medida en la que iba aumentando la violencia y las muertes, donde empezábamos a horrorizarnos porque los que estaban muriendo eran gente inocente, entonces entendíamos que dentro de la misma población había gente que estaba denunciando personas por cosas personales o por la ambición o por miedo. Entonces eso generó también desconfianza y también eso generó que otra gente se fuera porque ya no sabíamos en medio de quién estábamos. Si de un Estado ausente o de unos grupos armados que estaban ahí presentes acabando con el pueblo, o de unos vecinos que por miedo estaban haciendo lo que no tenían que hacer o no debían hacer. Al finalizar una guerra, se presenta el reto de la recuperación de los lazos afectivos comunitarios, restaurar la confianza y construir nuevos referentes para reconocer a los otros como iguales. El encuentro era con mujeres, porque los hombres no iban. Madres víctimas, madres que habían perdido un hijo, el esposo, 2 hijos, 3 hijos. Entonces allí, con el dolor de unas y otras, se hizo la fuerza de todas salir. En eso lo que se hacía era contar experiencias de vida, de dolor, donde se ponía como a iguales, ¿cierto? Que tú también sufriste. Y ahí fue donde empezó a pensar en este espacio, ¿cierto? En la propuesta de presentar una política pública para la reconciliación y la reparación, que se denominó los CARE, que es aquí donde estamos. El CARE siempre se ha caracterizado por trabajar desde lo simbólico, ¿cierto? Entonces empieza a hacer un trabajo comunitario, como le dije, empieza como con todo el tema de los abrazos, de todos esos encuentros, porque la gente del campo siempre ha utilizado mucho las flores. Nosotros les decíamos, dibujen algo bonito, algo representativo para ustedes, y siempre las casas con los jardines gigantes, cosas como esas. Entonces desde ahí empieza a salir el simbolismo de las mismas flores y de todo eso. ¿Qué color significa volver? ¿Qué color significa haberse ido? Todo eso, entonces ya se le fue dando como el simbolismo a cada cosa. Todo lo que hay encerrado como ahí es como la tristeza, pero es nuestra historia. Vamos a pintarlo de color, y fue dando el color a cada cosa. Bueno, es que el jardín ya no va a ser solamente flores por ser flores, sino que empezamos a recoger lo de los datos de los desaparecidos. Ah, venga, pero es que vea, ya a tal persona lo sumaron. Bueno, las flores van muy acorde con las mariposas, entonces ya le damos lo de las maripositas. O sea, la idea de eso era que el dolor menguara un poquito, porque hay en la psicología, pues ver el nombre en una lápida, en una tumba, es un significado de que ya no está, ya murió. Entonces esa fue como una idea, que viendo el nombre de alguien en un lugar puesto en un muro, era como si estuviesen allí sus restos. Eso genera el lugar del jardín de la memoria. Entonces la gente cuando llega pregunta qué es esto. Hay mucha gente que ya sabe.
Muchos familiares de las víctimas se sentaban allá. Hay mucho llanto todavía, pero el jardín hace que ellos nunca se vayan, que los desaparecidos permanezcan aquí, que no nos olvidemos. Para la población víctima del conflicto en San Carlos, el Jardín de la Memoria representa los daños sufridos por la población y que nadie será olvidado. Este jardín es el inicio del proceso de reconciliación de sus habitantes. Fue la manera de empezar a reconocer que nadie podía categorizar la importancia de sus víctimas, que el dolor los hacía iguales y que esto marcaría el inicio de la reconstrucción de los lazos comunitarios que habían sido rotos por la desconfianza, la estigmatización y la falta de solidaridad. Para Telesur, Víctor Castaño. Y así llegamos a la estación final de este viaje en Caracas para recordarte que tu historia ya es parte de nosotros y que pueden escribirnos a través de @crónicastelesur. Nos volveremos a encontrar la semana que viene cuando te traeremos relatos del mundo que no caben en un tuit. Chao.